Hablando de la firmeza, de estar firmes en Dios. Qué importante es estar firme. Uno muchas veces quiere estar firme en un montón de áreas y qué bueno que también en lo espiritual nos propongamos estar firmes. Y el título de hoy es La firmeza es por causa del propósito, ¿sí? Hay un propósito eterno y hoy vamos a aclarar algunas cosas porque por ahí se mezclan los términos y parece todo lo mismo, pero no es lo mismo. Ahora vamos a aclarar. Pero importante es saber entonces que la firmeza tiene razón de ser y que es por causa del propósito, ¿sí? Por eso el Señor se encarga y instrumenta todos los elementos necesarios para que nosotros podamos estar firmes en el Señor. Amén. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y eso es clave de entenderlo, ¿sí? Firmes en la fe, firmes en la obediencia, firmes en lo eterno. Los hijos permanecen en la casa para siempre, ¿sí? Los hijos están en calidad de firmes, ¿sí? Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Dijimos también que ser creyente solamente no alcanza, ¿sí? Tenemos que seguir avanzando. No está mal ser creyente, no está mal ser simpatizante, no está mal ser un oyente, asistente, no está mal, ¿sí? Pero el Señor quiere que alcancemos niveles de discipulado para poder avanzar con mentalidad de reino. Entendiendo que en el comienzo de la iglesia, allá por el libro de Hechos, todos fueron llenos del Espíritu Santo para poder lograr la asignación que se les había entregado. Jesús siempre les habló de un reino. Por eso cuando entendemos reino, ¿sí? El reino es que hay un rey. Y cuando hay un rey, ¿quién gobierna? El rey. ¿Y nosotros qué somos? En este caso, hijos del rey. ¿Sí? Pero discípulos también. Siempre en calidad de discípulos. ¿Sí? Sirviendo a Dios. Siempre sirviendo a Dios. Por eso es importante entender cuando hay un rey y cuando él gobierna, ¿sí? Es todo del rey, es todo del reino. Nosotros todo lo que recibimos, vida, salud, economía, todo lo que tenemos es por gracia, ¿sí? Todo es por gracia. Entonces, es interesante entender que en el reino de Dios nosotros simplemente somos mayordomos, administradores de todo lo que Él pone en nuestras manos, en nuestra vida. Y como dijimos el otro día, todo lo pone en calidad de semilla. Por eso dice, Dios da semilla al que siembra, ¿sí? Todo nos da en calidad de semilla para que demos con alegría, con gozo, con entendimiento. Los creyentes son afectados por el sistema, pero los discípulos trastornan el mundo, ¿sí? Así fue como lo plantearon en el libro de los Hechos. La semana pasada terminamos hablando acerca de la importancia de los procesos. Y un poco quiero entrelazar lo que veníamos, cómo terminamos hablando el domingo pasado, porque la firmeza, ¿sí?, que viene a nuestras vidas
es a través de los procesos. ¿Sí? Y ahora vamos a verlo con detenimiento. Por eso terminamos hablando de los procesos, de lo inevitable que son, más allá de que lo entendamos o que nos resistamos. Los procesos de todas maneras van a venir en nuestras vidas. En el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Entonces, no hay que resistirlo, hay que entender que hay un propósito por el cual suceden las cosas. Los procesos a lo largo de todos estos años han tenido diferentes nombres: luchas, pruebas, crisis, problemas, conflictos, aflicciones, batallas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con ese rubro. Ahora, es importante y fundamental estar en Cristo, ¿sí? Para reconocer y para entender que no estamos a la deriva, sino que todo es parte de un entrenamiento. Diga entrenamiento. Muy bien. Tenemos que identificar, por lo menos, ya lo hablamos de esto hace un tiempo, por lo menos tenemos que hablar que hay 3 áreas o 3 razones por el cual suceden los conflictos. Diga 3 razones. El primero, por culpa nuestra. ¿Sí? Por estar haciendo mal las cosas, por desobedientes, por rebeldes, por buscar problemas, por hacer cosas mal, ¿sí? Vienen los problemas. Que Dios no tiene nada que ver, ni el diablo tiene nada que ver, ¿sí? Por cabezones nos equivocamos, tomamos malas decisiones y estamos en problemas por nuestra responsabilidad. Segundo, estoy siendo tentado por el diablo, le doy lugar. Estoy siendo seducido a cometer ilícitos, a desviarme, a vivir en liviandad y le doy lugar. Ya es responsabilidad nuestra, aunque el enemigo, Satanás el diablo, viene a tentarnos, a seducirnos, nosotros nos dejamos seducir. Y la tercera opción es que Dios nos está procesando para llevarnos a un nuevo nivel, a una nueva dimensión. Entonces, cuando uno está en problemas, tiene que sentarse a evaluar qué es lo que está pasando, por qué estoy pasando por esto, cuál es el motivo, cuál es la razón. Estoy pasando por esto porque estoy sirviendo a Dios, porque estoy dándole todo a Dios, porque me esfuerzo, hago las cosas bien, voy a la célula, qué sé yo, y predico el evangelio, doy testimonio, que esto, y aún así me va, o tengo problemas, o las crisis aparecen porque estoy haciendo las cosas mal, liviana, estoy desconectado, no me importa nada, no leo la Biblia, no oro. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde estamos parados? Por eso es importante saber, porque muchas veces, y ahora lo vamos a ver, venimos de una escuela evangélica donde todo era culpa del diablo. Entonces, es bueno saber que no es así. Si nosotros queremos ser responsables, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Hacete cargo. Si te equivocaste, hacete cargo. ¿Sí? Entonces, decirle que está al lado tuyo con delicadeza, hacete cargo. No te hagas el distraído, hacete cargo. Amados, esperemos que los conflictos lleguen por la tercera opción. ¿Sí? Porque esto nos asegura que con la prueba estará juntamente la salida. Que si hay una necesidad, habrá una provisión y que si hay conflictos, habrá protección. Cuando yo estoy haciendo las cosas mal, ¿sí? Aún sabiendo cómo tengo que hacerlas, las hago mal. O sea, Dios no tiene ninguna responsabilidad en salir en nuestro auxilio. ¿Sí?
Pero dice, pero Dios es bueno. Sí, pero Dios es justo. ¿Es justo que haciendo las cosas mal a propósito, después Él venga en nuestro auxilio? ¿Eso es justo? ¿Que nos pague igual aquellos que se esfuerzan en hacer las cosas bien? No. Entonces, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor, todo lo que vos quieras. Por eso muchas veces entramos en crisis y no sabemos por qué o no sabemos cómo salir, ¿sí? Porque no llega la solución, porque nosotros nos metimos en ese baile y nosotros tenemos que salir. Al menos reconociendo y pidiendo perdón, ¿sí? De que nos equivocamos y volvemos a Él para que Él nos asista. Y ahí sí tiene sentido. Independientemente de la gracia, debemos saber que somos responsables de cada decisión que tomamos y de sus consecuencias. Todo lo que Dios plantea, amados, tiene carácter o connotación de eterno. Dios no improvisa ni hace nada para entretener o jugar al gato y al ratón con nosotros. No. Todo es parte de un propósito eterno, de un propósito divino. Vida eterna, salvación eterna, propósito eterno, gozo eterno. O sea, todo lo que Dios nos propone no tiene fecha de vencimiento. Por eso Dios no está jugando. Hay algo interesante. Dios no es fiel por nuestra fidelidad. Dios no es fiel por nuestra fidelidad. Él es fiel por causa del propósito. Porque ese propósito se estableció en su Hijo. Por eso dice la palabra que aunque nosotros fallamos, Él permanece fiel. Entonces, Él no es fiel por mi fidelidad, por nuestra fidelidad. Y a modo de aclaración, porque muchas veces lo hemos dicho y ahora vamos a tratar de explicar un poco el contexto de esta palabra. Solo hay un propósito eterno. Pues decimos, Dios nos llamó a cada uno con un propósito en la vida, ¿sí o no? Lo hemos dicho y está bien, pero ahora lo vamos a aclarar cómo es esto. Entonces, hay un solo propósito y es el propósito eterno, es el propósito de Dios. El propósito que Él planteó desde la eternidad para toda la humanidad. Hay un propósito eterno. Y los llamados por Dios fueron llamados para ser parte, obviamente, de ese propósito. Y en ese llamado tienen una asignación. Esa asignación se transforma en el propósito de nuestra vida. ¿Se va entendiendo ahora? Venimos a cumplir un propósito, sí. ¿Cuál es el propósito? Es la asignación que tenemos en Dios. Tiene que ver con cumplir debidamente con la asignación, la tarea, la función dentro de su propósito eterno. Sí, dentro del propósito eterno, si marcáramos una línea eterna, tenemos una participación dentro de ese propósito con una asignación. Esa asignación se tiene que volver parte de nuestro propósito de vida. Pero eso cuando entiendo propósito, ¿se entiende? ¿Sí? Entiendo que hay un propósito eterno y que fuimos incluidos en ese propósito eterno. Por eso quien recibe una asignación es a partir de ese conocimiento su propósito de vida. Entonces, es importantísimo entender lo siguiente, que cuando la persona descubre su asignación, o sea, su propósito de vida, esa persona se afirma, se establece y permanece a pesar de toda adversidad. Por eso la importancia o la firmeza que viene a través del propósito, porque cuando uno entiende propósito, el estar firme es algo inherente a eso, ¿sí? No es algo
que hay que buscarlo por otro lado. No, no, la firmeza viene cuando yo entiendo ese propósito. Cuando entiendo que soy llamado, cuando entiendo que tengo una asignación, cuando soy parte de aquello que Dios preparó para mi vida, que nos incluyó cuando no teníamos posibilidades, cuando no teníamos ningún tipo de reconocimiento, cuando no teníamos nada que a Él le tentara. No, no, nos incluyó aún a pesar de lo que somos. Nos incluye en ese propósito eterno. Por eso tenemos que dar gracias, diga, dar gracias. Porque no merecemos nada, pero Él nos dio todo. Dios nos hace partícipe de su propósito eterno. Cuando no teníamos ninguna posibilidad. ¿Él lo podía haber hecho solo? Sí. Pero le plació involucrarnos. Por eso nos crea su imagen y semejanza. ¿Sí? Porque Él le plació hacerlo a pesar de nosotros. Entonces, mínimamente tenemos que estar agradecidos de saber que soy parte de ese propósito, de que Dios me tuvo en cuenta y Él me llamó. Yo no vine porque vi luz y entré. Dios me llamó. Porque el que viene porque vio luz y entró, se va cuando se apaga la luz. Pero el que entra por la puerta, como dice la palabra, ¿sí? El que entra por Cristo, el que entra por la puerta, ya no te vas más. Porque conociste al dador de la vida. ¿Sí? El camino, conociste la verdad y conociste la vida, Cristo. Ya no hay más vuelta atrás. Todo lo demás queda en segundo plano. Toda la religiosidad que comienza a fluir queda en segundo plano. ¿Por qué? Porque yo conocí a Cristo. Él es el Señor, el Salvador de mi vida. Por eso Él es dueño de todo lo que soy. O debería de serlo, ¿no? Él es mi Señor. Y si Él es mi Señor, Él gobierna, no yo. Por eso el propósito eterno que se planteó, que se determinó, que se estableció desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, es lo más importante para Dios. Y nosotros debemos estar agradecidos por incluirnos como colaboradores y como ministros competentes del nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la seguridad de que Dios es fiel a su propósito, por eso no puede negarse ni desatenderse, porque es su propósito. Y el pacto Dios lo hizo con su Hijo, no con nosotros. Entonces, ese pacto que Dios hizo con el Hijo, por causa del propósito, se va a cumplir sí o sí. Ahora, fíjate vos, Dios dice que pone ese tesoro, o el tesoro que es el Espíritu Santo, en la persona de Cristo, en nosotros, que somos considerados vasos de barro, para que la excelencia no sea de nosotros, sino que sea de Él. Que nosotros entendamos que simplemente seguimos siendo vaso de barro. Somos hijos, claro, pero ¿en calidad de qué? De discípulos. ¿En calidad de qué? De vasos de barro. Para que siempre el poder y la gloria sean para Él. Y que nosotros no nos atribuyamos absolutamente nada. Porque todo es por Él y para Él. ¿Se entiende? Entonces, ¿ustedes piensan que Dios va a dejar a la deriva el propósito? ¿Que suceda lo que suceda? ¿O Dios va a instrumentar todo para que su propósito se cumpla? Y para eso nos llamó. A mí y a vos nos llamó. Nos fue llamando. Los que aceptamos el llamado y dimos el paso de fe y dijimos, Señor, acá está, usanos como quieras. Ojo con esa oración. Porque esa oración implica mucho. Muchas veces que, Señor, usame, acá estoy. Claro, uno tiene la idea que Dios te va a usar como uno quiere que te use. Y dice, no, yo te voy a usar como yo quiero usarte.
vamos. Ay, 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 diga ay, ay, ay. Entonces, cuando nosotros respondemos al llamado, lo que hay dentro de nosotros, que es demasiado valioso, Él garantiza protección, insisto, protección contra la adversidad y provisión en medio de la escasez o de la crisis. Porque cuando habló y determinó acerca de nosotros, cuando Él desde la eternidad habló, y ahora lo vamos a ver, cuando Él desde la eternidad habló acerca de nosotros y determinó acerca de nosotros, no lo hizo para inflar nuestro ego, ni para cumplir nuestros sueños, ni para que seamos famosos. Cuando habló de nosotros, lo habló en el Hijo, para que Él sea siempre el que se lleve toda la gloria y la adoración. Y para entender que la firmeza viene por causa de los procesos, 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo comienza el texto? Con una advertencia. ¿Sí o no? Sean sobrios. Lo más fresquito posible. Tolerancia cero. Sobrios. Y velad, atentos, vigilantes, preparados. Hay una advertencia. Atentos y preparados para enfrentar lo que surja. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Sí? ¿Sí o no? Sean sobrios y velen. Estén atentos, preparados. Dice, porque vuestro adversario, y acá el apóstol Pedro reconoce un adversario, un enemigo. Esa palabra adversario es enemigo, contrincante, oponente, llamado el diablo. Pero acá dice algo, ¿en calidad de qué anda? Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Estaba buscando, en la Biblia no dice mucho, pero me fui a ver por qué ruge el león. ¿Por qué ruge el león? Y encontré 4 o 5 cositas que me parecieron interesantes. El león ruge por varios motivos. Primero, para marcar territorio. Segundo, para advertir a otros leones. Acá estoy yo, acá soy el que manda. Tercero, para intimidar a sus rivales. Cuarto, ruge por la noche para anunciar su presencia y establecer su dominio. Sean sobrios, o sea, sean inteligentes, sean sabios, sean prudentes. El león anda como león, no es el león, anda como un león. Y la idea ¿qué es? Amedrentar, intimidar, decir acá estoy yo, cuidado, ¿sí? Pero amados, nada de eso tiene efecto. Anda buscando a quién devorar. ¿Y a quién puede devorar? A quien no está en Dios, a quien no está en Cristo, ¿sí? Al que se confía y no le importa y deja de estar en comunión con Dios. No, tranquilo, cuando nosotros estamos en Cristo. Por eso dije al principio, la importancia de estar en Cristo. Porque todo lo demás no tiene sentido cuando nosotros entendemos que estamos en Cristo. O sea, no tenemos por qué tener miedo absolutamente a nada, porque estoy en Él y sé que Él va a procesar mi vida, ¿sí? Entonces busca a quien devorar, a los que no están atentos, a los que no están sobrios ni atentos. No están preparados, se confían, se relajan. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Diga resistir. ¿Resistir qué es? Ponerse en contra. Y otra definición que me pareció bárbara, contradecir.
¿Y de qué manera? Firmes en la fe. Resistir, firmes. ¿Dónde tengo que estar firmes? En la fe. Por eso dijimos al principio, firmes en la fe. Yo le resisto a todo lo que viene del infierno. Le resisto. ¿Sí? Y esa palabra contradecir me encantó, porque el infierno permanentemente te tira dardos, ¿sí? Que no lo vas a lograr, que no vas a poder, que sos incompetente, que no podés, que no lo vas a lograr, que fallaste, sos un pecador, sos esto, un montón de acusaciones, descalificaciones para amedrentarnos como león que anda queriendo amedrentarnos. Por eso, contradecir, ¿qué es? Contradecir es volvernos en contra de todas esas declaraciones que vienen a nuestra mente para descalificarnos y decir yo no puedo, yo no sé, yo no tengo, no lo vas a lograr, vos no calificás porque vos fallaste, porque vos erraste acá, porque vos... No, y ese constante amedrentamiento que viene a nuestra vida lo tenemos que sacar en el nombre de Jesús, porque su gracia nos alcanzó y somos lo que somos por su gracia, y no hay diablo que nos pueda condenar, no hay diablo que nos pueda condenar. Estamos escondidos en Cristo, estamos en su gracia. Por eso tenemos que contradecir. Cuando el infierno se levante para decirte vas a estar mal, te va a ir mal acá, vas a fallar acá, te va a ir mal acá. No, mentira del diablo. Yo soy de Cristo. Yo tengo una asignación, yo soy parte del propósito eterno. Dios me llamó y porque Dios me llamó tengo una asignación, y en esa asignación tengo protección y tengo prosperidad. Vamos, apláudale al Señor, vamos, póngase un poquito contento, vamos. El proceso no nos mata, el proceso nos fortalece. Y a la vez nos hace ver que no estamos solos, dice, porque los mismos padecimientos se van cumpliendo los hermanos en todo el mundo. O sea que los procesos los pasan todos. Diga todos. No estaríamos acá si no hubiésemos pasado por un proceso. Por uno no. Una lista de procesos. Pero acá estamos. El proceso no nos mató. ¿Sí? Y todavía seguimos siendo procesados. Porque a medida que vayamos creciendo, habrá nuevos procesos. Si queremos quedarnos donde estamos, no hay problema. Si queremos ir por más, hay procesos. Pero el proceso es que Dios está trabajando conmigo, no es el diablo. ¿Se entiende? Estoy enfocado, estoy direccionado por el Señor. Vos no sos, escucha esto porque la descalificación del diablo viene puntualmente cuando estamos en medio del proceso. Pero decía que está al lado, vos no sos lo que ves en el proceso. Vos sos lo que Dios dice que sos. Vos sos lo que Dios ya determinó que seas. Amén. Cuando nos vemos en el propósito, ¿qué vemos? Problemas, imposibilidades, crisis. Entonces uno se siente frustrado muchas veces, pues nos ha pasado a todos, amados, a todos. ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si sirvo a Dios estoy pasando por esto? Claro, cuando uno no entiende, cuestiona. Pero cuando uno empieza a entender, da gracias. Porque esa es la voluntad de Dios. Por eso no nos veamos
cómo nos vemos en medio del proceso, porque somos lo que Dios determinó. Él nos ve como el producto terminado. Decirle al que está al lado, al que tiene más onda, decirle, chicaneame un poquito. No mires el proceso, mira el propósito. O sea, no nos enfoquemos en el proceso. Decirle al que está al lado, no te enfoques en el proceso. Enfócate en el propósito. Porque el proceso es parte para que el propósito se desarrolle en tiempo y forma. ¿Sí o no? Bien. Fíjate, Romanos 4:18 dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser, escuche, dígalo fuerte, llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. ¿Qué llegó a ser? ¿Qué llegó a ser? ¿Por qué llegó a hacer eso? Porque se le había dicho, serás padre de multitudes. Amado, decite a vos mismo ahora, yo voy a ser lo que yo sería. Ni menos, ni más. Exactamente para lo que me eligió. Exactamente para lo que me llamó. Hay una asignación. Abraham llegó a ser porque se le había dicho lo que iba a hacer. Nosotros, dice la palabra, fuimos hechos ministros competentes, pero fuimos llamados a ser como su hijo, a ser como el hijo. Sí, por eso es importante. Llegaremos a ser tal como Él lo dijo, ni más ni menos. Hay una frase popular del general San Martín. ¿Será lo que deba ser o no serás nada? ¡Wow! Mira San Martín. ¿Serás lo que deba ser o no serás nada? Bueno, no va a ser así. Va a ser lo que Dios dijo que sea. Porque esa frase, de alguna manera, es una sentencia a un inevitable destino. Y cuando yo estoy en el propósito, sé que mi vida ya está escrita en Dios. Mi vida no es una improvisación. A ver qué hago mañana. No. Yo estoy dentro del propósito eterno. ¿Sí? Y por causa de estar en el propósito, todo lo que viene, ¿sí?, va a estar relacionado por una causa, el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso mínimamente tenemos dos opciones: ganar, conectar personas, hablar de Cristo, o consolidar. ¿Sí? Ganamos al perdido, consolidamos al creyente en formación de discípulos. Diga, estamos trabajando con propósito. Llegaremos a ser tal cual lo que Él dijo y estaremos tranquilos. Nosotros sabemos que nada es casualidad y que la suerte no existe en Dios. Que Dios estableció nuestras vidas y vamos a alcanzar todo aquello que ya fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, si estamos en Cristo. Por eso la palabra éxito es desafiante, porque no representa un golpe de suerte, un hecho mágico, sino que en Dios el éxito se construye a través de procesos victoriosos. El éxito se construye a través de procesos. No hay golpe de suerte, no hay hechos mágicos. No es soplar y hacer botellas, como se dice en la jerga. Pero acá dice 1 de Pedro 5:10, más el Dios, diga más el Dios de toda gracia. ¿De cuánta? De toda gracia. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido
un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Toda la gracia significa la máxima expresión de gracia que está en Cristo. Es por Cristo y es Cristo. Diga la gracia. Por eso también nos hablan, más adelante lo voy a compartir, es crecer en la gracia. ¿Cómo crecemos en la gracia? Cuando nos damos cuenta que todo es por su gracia. Cuanto más dependemos de Él y de la gracia, es donde vamos creciendo en la gracia. Porque hay veces que creemos que nosotros tenemos ciertas facultades para decidir en cuanto al reino de Dios. No. Yo puedo seguir con mi vida, hacer lo que quiera, sí. Habrá consecuencias, pero bueno, es mi decisión. Pero en cuanto al reino de Dios y a su obra y a su vida, es por su gracia. No hay mérito. Por eso tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para saber que es Cristo en nosotros. No somos nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El Saulo que ustedes conocieron ya no está. Ahora Cristo vive en mí. Y esa es la idea. Que cuanto más Cristo viva en nosotros, más dimensión de gracia vamos a conocer y entender. Porque muchas veces cuando fallamos decimos, nos creemos que ya somos una porquería. Tranquilo. Ya la gracia lo tiene cubierto. Ya Dios nos perdonó lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana. Ya está perdonado. Por eso dice que nosotros nos practicamos el pecado. Pero no me quiero adelantar. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó, cuando uno sabe que Dios te llamó, que es Dios el que te llamó, que no es uno que se quiere meter, no, es Dios el que te llama a su gloria en Cristo. ¿Sí? Es la máxima expresión de su presencia. La gloria eterna está en Jesucristo. Después que hayas padecido, o sea, el padecimiento es parte del programa de Dios. Claro, no es popular, no son los mensajes que se aplauden, ni son los mensajes que ponen me gusta o lo que sea, no son los más populares, pero son los más reales. Porque uno puede hablar de otras cosas y decir que Dios te bendice, te prospera, que esto, que el otro, que te sana y todo eso es verdad. Pero también esto es verdad. Y si yo estoy preparado y entiendo que el propósito de Dios también es parte de que yo entienda, si Jesús tuvo, por lo que padeció, aprendió obediencia. En algún aspecto nosotros somos partícipes en algo muy pequeño para que tengamos una noción de lo que es padecer por Cristo. Porque dice, nadie padezca por ladrón, por robar, por matar. Si alguien padece, que sea por hacer las cosas bien. Porque eso es justo. Es parte del programa. Todos atravesamos momentos de crisis. Pero dice, por un poco de tiempo. Nunca la crisis es para siempre. Una crisis viene, ¿sí?, para que sepamos y entendamos y aprendamos a depender más de Él y menos de nosotros. Porque siempre que yo lo pueda manejar, lo trataré de hacerlo a mi manera. Como Frank Sinatra. Sí, a mi manera. Pero cuando yo no pueda más, lo dejo todo en sus manos para que Él lo haga a su manera. Muchas veces tenemos que pasar por crisis para aprender. No les gusta, sí, pero... Por eso en la escuela, ¿qué te hacían? ¿Qué era lo que más te disgustaba? Cuando te decían, saquen una hoja. Y vos te amargabas la vida. Decís, ¿por qué? Porque es parte de poder aprobarte. Pasar por una prueba. Pero la prueba que tenía el sentido de rendir lo que habías aprendido.
Entonces, si lo aprendiste, no había problema. El tema es que nosotros, muchas veces, hay dos formas de aprender las cosas. Por enseñanza o por crisis. ¿Qué les gusta? Bueno, aunque no lo digan, la mayoría elige la crisis. Porque Dios te habla una, te habla dos, te habla tres, te habla cuatro. Bueno, ¿no entendió? Vamos a pasar por una crisis. Y no es que Dios se alegra por eso. No es que Dios se divierte. No. Es que está en juego el propósito eterno. Y como Dios nos hizo parte de ese propósito, pero nos dice, cabezón, cambia. No es para allá, es para allá. Y te lo dice 20 veces. Y bueno, Dios tiene que permitir que algunas cosas nos atraviesen para que nos demos cuenta del error que estamos cometiendo. Pero no es malo Dios. ¿Sí? Aunque lo dijimos la semana pasada, Dios, al que considera hijo, ¿qué pasa? Lo disciplina. ¿Y qué más? Y castiga a todo aquel que considera hijo. Lo busqué en todas las versiones se castiga. El tema es que vemos el castigo como algo malo, negativo. La corrección viene para que nos acomodemos en el camino. ¿Se entiende? El Señor quiere nuestro bien. Nosotros tenemos que entender esto. Dios instrumentó todo para que al ser humano le vaya bien. Pero para eso reclutó a la iglesia. Para que le demos a conocer al mundo que estar en Cristo es el mejor negocio. Pero si nosotros, como hijos de Dios, no podemos expresar eso, porque vivimos angustiados, porque vivimos rodeados de problemas, porque no entendemos el propósito, porque no sabemos. Entonces, Dios tiene que ajustar, porque la iglesia es su cuerpo. Y si somos su cuerpo, el cuerpo no hace lo que quiere, el cuerpo se tiene que sujetar al propósito de la cabeza. Y no hay 20 cabezas, hay una sola. Entonces, cuando el Señor hace ajustes, es para que entendamos que ser efectivos en el propósito eterno. Y es por amor, como decía recién Facu, por amor. Todo lo hacemos por amor. Él lo hizo por amor. Nosotros podemos hacer algo por amor porque Él nos amó primero. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, Él nos amó. Cuando no teníamos nada, cuando estábamos perdidos, cuando íbamos derecho al infierno. Después, o sea, antes hay algo, un padecimiento, ¿sí? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después que hayas padecido un poco de tiempo, hay un proceso. Pero el proceso es por un momento y lo auspicioso es que solo es un tiempo, no es para siempre. Él mismo se va a asegurar, como dice, él mismo, diga él mismo. O sea, él mismo, Dios mismo se va a asegurar. Personalmente, diga, se va a asegurar personalmente de que el proceso no nos mate, de que el proceso no nos arruine, no nos derrumbe, no nos limite, no nos desanime, no nos quiera hacer abandonar, no quiera que tiremos todo por la borda. O sea, Él se va a encargar que el proceso sea
efectivo. Por eso dice, si nosotros recibimos de nuestros padres biológicos la corrección, cuando ellos nos corrigieron como a ellos se les pareció, y nosotros lo respetamos, ¿cuánto más Dios, el Creador, el que nos formó desde el vientre de nuestra madre, el que estuvo en cada proceso de nuestra vida, el que nos hizo nacer para ser parte e incluirnos en su propósito eterno, no dentro de una religión? Él mismo se va a asegurar, porque dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo, o sea, Él mismo va a estar pendiente de que ese proceso termine en buen puerto, para que ese proceso termine dejándonos en mejor calidad de vida. Dice, y lo primero que dice es perfeccionar, completar totalmente, diga completar. Él quiere completar todas nuestras falencias, todo lo que nos falta. ¿Sí? Siempre nos faltan 5 para el peso, ¿qué decimos? Bueno, el Señor viene para completarnos, para reparar, para ajustar, para ser apto, para completar, constituir, perfeccionar, preparar, restaurar. ¿Sí? Lo que haya que restaurar, sanar lo que haya que sanar, perdonar lo que haya que perdonar. Listo, Él viene para restaurarnos. Listo, se termina. Él mismo va a estar perfeccionándonos. ¿Sí? Por eso el que tenga problemas para perdonar, más se va a enfrentar al perdón. 1000 veces hasta que aprendamos a soltar. Afirme. Fijar firmemente, confirmar, establecer, sólido, tieso, permanecer, perseverar. O sea, Él va a hacer todo, Él va a estar en el proceso para afirmarnos. Diga, afirmarnos. O sea, entonces si no estamos firmes, no es por Él, es por nosotros. Porque nosotros determinamos ser débiles. Porque muchas veces la debilidad es la comodidad. Pero Él quiere mantenernos ¿qué? Firmes. Diga firmes. Él nos va a fortalecer, diga vigor corporal. Fortalecer, confirmar, conocimiento y poder espiritual. Él nos va a fortalecer, nos va a equipar con autoridad, con unción, con poder a través del Espíritu Santo para que podamos ejecutar lo que tengamos que ejecutar. Y dice establecer o establezca, colocar una base, consolidar, cimentar, fundar. Entonces, Dios preparó todo, perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer para que nosotros nos volvamos sólidos en Cristo. ¿Sí? Entonces, la adversidad no nos va a derrumbar, porque yo estoy en Cristo. ¿Sí? Uno ha pasado por todo. He pasado por problemas porque me metí en problemas, porque desobediente, por cabeza dura, por confiado, por hacer las cosas mal. Pero también sé lo que es pasar haciendo las cosas bien. Sirviendo a Dios, habiéndolo dejado todo. Y de pronto no tener para lo mínimo. Y voy a decir, ¿dónde me equivoqué? ¿Qué pasó? Pero cuando todo daba para renunciar, para tirar todo por la borda, permanecimos. Esa fue la única virtud. Permanecimos en su palabra. Él nos llamó, Él nos sostiene. Él nos llamó, Él nos guarda. Punto. ¿Lo veíamos? No. ¿Lo teníamos? No.
pero lo creímos. ¿Y sabés la batalla en la mente? Cuando te viene, al final vos dejaste todo, mirá lo que te está pasando. Cuando en los primeros años nos robaron como 7 veces. En casa, en el negocio y en el auto. Más de 7 veces. Con pistola, apuntándole a mi hija con la pistola en la cintura. ¿Sabes cómo el diablo se me reía en la cara? Ja, 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 vos dejaste todo, mirá, yo te voy a arruinar acá. ¿Sí? Ajá. Vamos a ver. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar? Estoy en Cristo. Pero claro, o sea, amados, había que estar, ¿eh? Porque es fácil, amado, cuando todo está bien, cuando todo te sobra, cuando... No, ahí es cualquiera hace fiel ahí. No, cualquiera es fiel ahí. Y muchas veces parece que tiene que Dios sacarnos todo para que seamos fieles. Porque no aprendemos a ser fieles de primera mano. Cuando nos habla, hey, quiero tu fidelidad, tu obediencia, tu lealtad. Hay un proceso de crecimiento. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que nos desarrollemos, que avancemos, que maduremos, que alcancemos la firmeza, la solidez. Y eso es únicamente a través de procesos. Cuando aparentemente las puertas se cierran, cuando todo te sale mal aparentemente, cuando querés hacerlo y decir y todo te sale en contra. Vos decís, ¿qué pasa? ¿Qué hice mal? ¿Dónde estoy parado? Hasta que uno entiende, si yo estoy en Cristo, tranquilo, Padre, acá estoy. Job dijo, aunque Él me mate, en Él voy a esperar. Dios quiere llevarnos a un proceso de crecimiento. Pero eso no tiene nada que ver con la religión, ni con ser evangélico. Tiene que ver con una comunión con Dios. Porque Él te habla, Él nos ministra, Él nos enseña. Y dice, hey, yo te corrijo porque te amo. Porque quiero que alcances el propósito. Para que cumplas la asignación. Cuando uno está distraído, está desenfocado, cuando uno anda en la vida errante, no llegamos a ningún lado, amados. Y la vida se nos pasa. La vida se nos pasa. Él nos habla de un proceso de crecimiento, de edificación, de equipamiento para alcanzar el éxito en el propósito eterno. Por eso la importancia de estar en Cristo. Porque Dios mismo supervisa que todo esté alineado para que podamos cumplir con la asignación. No estamos a la deriva, no estamos a merced del infierno, no estamos en las manos del diablo, porque todo funciona de acuerdo a su orden y a su propósito. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos, diga sabemos. Importancia es saber, entender, conocer. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. El Hijo nos mantiene protegidos y el maligno no puede tocarme. Pero tenemos que estar en Cristo. No jugar al evangélico. El proceso tiene varios objetivos. Que salgamos de la tibieza, de la indecisión,
de las limitaciones, de todo vestigio de debilidad y volvernos seguros, determinantes, firmes por causa de nuestras convicciones. Amado, el propósito eterno es demasiado grande y nada ni nadie lo va a detener. Nada. Pero al incluirnos, Él se debe asegurar de que estemos a la altura para responder a las condiciones de su propósito. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que estéis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, Dios quiere que vivamos bien. Sin faltantes, diga sin faltantes. Pero para eso habrá un proceso. Porque ¿qué es lo que se tiene que manifestar? La prueba de la fe que produce paciencia. ¿Es fácil esperar? ¿Es fácil estar tranquilo y ser paciente cuando parece que todo se cae a pedazos? No es fácil. Pero la prueba de la fe provoca que la paciencia termine su obra completa. Porque la paciencia no es esperar en angustia, sino esperar sabiendo en quién hemos creído. La paciencia no está esperando lo malo. La paciencia en Dios está esperando que el Señor complete la obra y salgamos en victoria. La idea de Dios a través de los procesos, que podamos alcanzar solidez para que seamos fuertes y victoriosos en los procesos. Que estemos completos, que estemos sanos, porque una de las cosas cabales es estar sano. Diga sano. Cuando uno está sano, que no tiene nada con nadie, que no tiene que rendir cuenta con nada, pues está sano, diga sano. Espíritu, alma y cuerpo sano, diga sano. Estoy bien, no tengo nada con nadie, no tengo deudas pendientes, no tengo cosas debajo de la alfombra. Estoy sano, diga sano. O sea, Dios tiene que llevarnos a esos niveles para alcanzar sanidad. Diga, Dios me quiere usar. Por eso tiene el fin de completarnos, de que estemos completos, de que no nos falte nada. Cuando no hay procesos, cuando todo es fácil, estamos complicados. Pero cuando hay procesos, estamos aprendiendo. Cuando estamos en proceso es cuando estamos aprendiendo a creer y a crecer. Es un proceso formativo para que, fíjate lo que, anotalo esto si querés. Es un proceso formativo para que lleguemos a ser lo que ya somos. Es un proceso formativo para que lleguemos a ser lo que ya somos. ¿Qué somos en Cristo? Hijos. ¿Qué somos en Cristo? Herederos. Pero nos tiene que formar para que lleguemos a ser hijos verdaderos y herederos verdaderos. ¿Sí? El heredero disfruta de la herencia. Y la herencia es sólida porque, ¿qué pasa con la herencia? Para que haya herencia, ¿qué tiene que haber? ¿Un pacto o un testamento? ¿Qué tiene que haber? Un testamento, diga testamento. ¿Sí? Y alguien murió en la cruz. ¿Quién murió? Entonces, si hay muerte, el testamento se pone en vigencia. Mientras no muere, no hay testamento. Pero cuando el dueño del testamento muere, ese testamento se pone en vigencia. Y una vez que se pone en vigencia, absolutamente nada
ni nadie lo puede remover. Nada. Todo lo que Dios dijo, cuando Él dijo consumado es, se cumplió. No hay vuelta atrás. Él garantizó que eso sea así. Y no pudiendo jurar, dice Hebreos, por alguien mayor, juró por sí mismo. Porque no había alguien mayor, decir, para que esa prueba sea irrefutable. La herencia ya está asignada. Los hijos tenemos acceso a la herencia. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué les parece? Hubo un pacto y eso sucedió para que recibamos los hijos la herencia eterna. Diga, la recibamos. Diga, yo la recibo en el nombre de Jesús. Segunda de Pedro 3:18. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿En qué tengo que crecer? En la gracia. ¿La gracia qué es? Depender de que todo es por su favor. Amado, cuando vos te crees merecedor de algo, quedaste afuera. Cuando todo es por gracia, diga, todo es gracia. Por eso dice, de gracia recibo, de gracia doy. Porque todo es de Él. ¿O no? Entonces, cuando entendemos que somos administradores, simplemente, porque acá estamos de paso y no nos llevamos nada, somos simples administradores, tenemos que ser conscientes de que tengo que crecer en esa gracia, porque todo es por su favor. Pero también tengo que crecer en el conocimiento de nuestro Señor. O sea, tengo que conocer más acerca de Él. Y para conocer más acerca de Él, yo tengo que estar con Él. ¿Cómo hacemos para conocer a alguien si no lo vemos nunca? Si no compartimos, si no nos relacionamos, si no hay un vínculo. No es conocerlo por la letra, es conocerlo por el Espíritu. Cuando oramos, que Él está. Cuando Él nos habla, cuando Él nos muestra, cuando Él nos indica. Por eso crecer en la gracia es para que sepamos con certeza que no estamos acá por mérito propio o porque reunimos condiciones o por merecimiento, es todo por gracia. Y cuando crecemos en la gracia, nos damos cuenta que siempre fue Él, que todo es por Él y es para Él. Quien nos llamó nos equipa para lograrlo. Y con esto voy terminando. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas hacen. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y después de haberlo elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio de su gloria, de su presencia. ¿Sí? De la presencia de Cristo, del Espíritu Santo en nosotros. No fuimos llamados a la aventura, no fuimos llamados a ver qué pasa. Fuimos preparados para vivir en victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, que podamos cumplir con éxito nuestra asignación. Fíjate lo que dice y con esto sí terminó. Ya los músicos pueden pasar. Hebreos 12:1 dice, NTV, Hebreos 12:1 y 2 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr
especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. ¿Por qué soportó la cruz? ¿Debido a qué? Al gozo que le esperaba. Amados, la cruz no fue lo más importante para Cristo. La cruz fue el motivo de redención, pero no fue lo más importante. Lo más importante, por eso Jesús padeció. ¿Y por qué soportó la cruz? Porque Él esperaba lo que venía después. Cuando vos entendés y no te quedás en el sufrimiento, sino que te proyectás a lo que viene después. Diga lo que viene después. Porque después del proceso viene la victoria. Si yo puedo descubrir que detrás del proceso en el cual puedo estar metido hoy, viene una gran victoria, un gran avance, un gran crecimiento para mi vida, no me voy a poner a lamentar por lo que estoy pasando, sino que me voy a poner a declarar: en Dios todo lo puedo, voy a ver lo más grande, lo mejor viene para mi vida. Esto no es el final, esto no viene para matarme, viene para promocionarme. Si le vas a aplaudir, si vas a gritar, si vas a hacer algo para Dios, hacelo con conocimiento, con entendimiento. ¡Aleluya! Debido al gozo que le esperaba, pudo soportar la cruz. La cruz fueron 3 días, fue un proceso. Dice que no le importó la vergüenza que representó la cruz. No le importó la vergüenza de la cruz. Porque ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. La cruz era un proceso. El dolor es un proceso. Hay un día que el proceso se termina. Hay un día donde la crisis se termina. Hay un día donde el dolor se termina. Hay un día donde las lágrimas se terminan. Pero proyectate. No te encierres en el proceso de hoy. Asegúrate de estar en Cristo. Porque si estás en Cristo, vas a tener la capacidad de vislumbrar lo que hay detrás del proceso.